En este video vamos a trabajar con los conceptos nodales, la parte número 1 de teoría de conjuntos. En un primer momento les voy a presentar la simbología que usaremos con frecuencia. No es toda la simbología que tenemos en matemáticas, sino que le hice una selección adecuada para poder trabajar con los ejercicios de la unidad. Es importante que ustedes lo tengan siempre a mano para poder consultarlo. Conjunto y elemento. En matemática, conjunto y elemento son conceptos primitivos y no tienen una definición. Por eso, intuitivamente, nosotros podemos decir que un conjunto es una agrupación de objetos y esos objetos los llamamos elementos. En el ejemplo y el dibujo que ustedes ven en pantalla, ahí tenemos una agrupación de frutas, que a la vez también podemos armar distintas subagrupaciones, diciendo que son frutas que tienen el mismo color, frutas de color rojo, frutas de color amarillo. Es decir, dentro de este grupo general de frutas, yo puedo también, de acuerdo a distintas características, ir armando subconjuntos, subagrupaciones. Y en estos conjuntos voy a tener diferentes elementos para trabajar. Todo conjunto lo vamos a reconocer porque siempre lo voy a poner entre llaves y lo vamos a denotar con letras mayúsculas. Los elementos, por el contrario, van a estar denotados con letra minúscula y separados por punto y coma. Si yo pienso en el conjunto de letras del alfabeto, se puede escribir de la forma que ustedes están observando allí. Tomo una letra cualquiera, en este caso la letra L mayúscula, y entre llaves voy a anotar todos los elementos separados con punto y coma que corresponden a las letras del alfabeto. Ahí yo, para no completar todas, puse puntitos suspensivos en el medio. Si tuviera que pensar en el conjunto formado por las letras de la palabra mamá, lo voy a escribir como figura allí. Ese es el conjunto formado por el elemento M y A. Fíjense que ustedes piensen en la palabra mamá, tiene 4 letras, pero M se repite y la A se repite. Entonces, aquellas letras que se repiten las voy a poner una sola vez. Ténganlo en cuenta para futuros ejercicios. También puedo hablar del elemento primitivo pertenencia. Cuando nosotros hablamos de pertenencia, es una relación entre los elementos, ¿sí?, y el conjunto. Cuando quiero indicar que un elemento pertenece a un conjunto, voy a usar la simbología que ustedes están viendo ahí en pantalla, que es como una R redondeada. Y cuando quiera decir que un elemento no pertenece, entonces voy a utilizar la misma simbología tachada, negada. Vemos un ejemplo. Si yo tengo el conjunto M formado por 2, 4, 6, 8 y 10, si pienso en el número 2, digo que es un elemento que pertenece al conjunto M. Y se lee 2 pertenece al conjunto M. En cambio, si pienso en el número 5, es un elemento que no está dentro del conjunto M. Por lo tanto, voy a colocar el símbolo no pertenece. Fíjense que en este ejemplo y con cualquiera que nosotros veamos, la pertenencia solo se da entre elemento y conjunto. Esto ténganlo en cuenta. Por otro lado, nosotros podemos definir a los conjuntos por extensión y por comprensión. Cuando definimos por comprensión es porque nosotros estamos enumerando los elementos de un conjunto que tiene determinada característica. Entonces, fíjense, acá tengo enumerados en el conjunto A los elementos 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Si los observo, son números pares, empiezan en el 6, terminan en el 18, entonces podría estar pensando en la característica conjunto formado por los números pares mayores que 5 o menores que 20. También podría haber dicho mayores o iguales que 6 y menores o iguales que 18. Si se quisiera, se podría también dar esa característica.
Pero lo que ustedes tienen que tener en claro que cuando yo defino por extensión es cuando enumero. Veamos otro ejemplo. Si tengo definido por extensión el conjunto B formado por el elemento luna, entonces la característica que he pensado para definirlo por extensión es satélite natural del planeta Tierra. Por comprensión, por el contrario, lo que hago es describir las características de este grupo y lo puedo hacer en forma coloquial o en forma simbólica. Generalmente siempre voy a comenzar con esa X barra X, que significa X tal que X. Entonces, en este caso me está diciendo que son los elementos, tal que esos elementos tienen una característica. ¿Cuál es esa característica? Son números naturales. En este caso, en este ejemplo en concreto. Entonces, si yo quiero definirlo por extensión, este conjunto P va a estar formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y podría continuar hacia el infinito, pero como no puedo poner todos los elementos, pongo 3 puntitos indicando que continúan. Ahora bien, yo les puse ahí al lado una flechita y con el símbolo n y un subíndice que en ese caso es 0. Cuando yo tengo n sub 0 quiere decir que estoy hablando del conjunto de los números naturales incluido el 0. Fíjense que yo el conjunto P lo definí desde el número 1. ¿Por qué? Porque me dice solamente número natural por comprensión. Pero si cambiaría la situación y en vez de decirnos definido por número natural, nos diría por número natural incluido el 0, entonces por extensión nosotros tendríamos que considerar el 0. Por eso ahí les puse como otro conjunto B, en el caso hipotético en que tengamos números naturales incluido el 0, donde comienza por el 0, 1, 2, 3 y así hacia el infinito. Veamos ahora otro ejemplo en el que trabajamos con la simbología pura de la matemática, donde también está escrito por comprensión, porque fíjense que aparece X tal que X. Después de ese tal que X viene la descripción. Puede ser una o pueden ser varias descripciones. En este caso vamos a tener varias. La primera descripción que nos dice es que estas X, estos elementos, pertenecen al conjunto de los números naturales. Ese piquito hacia abajo es I, ¿sí? O sea que ya tengo una característica. Trabajo con los números naturales. Y estos X son igual a los múltiplos de 3. Fíjense que la simbología es ese puntito que aparece arriba de múltiplos. Entonces, son números naturales, múltiplos de 3. Y estos X son mayores que 3 y menores o iguales que 18. Por lo tanto, fíjense que nuestro conjunto definido por extensión es 6, 9, 12, 15 y 18. Porque respeta esas características definidas por comprensión. Un número natural, números naturales, múltiplos de 3, mayores que 3 y menores o iguales que 18. Entonces, esa es la descripción por comprensión y yo lo puedo definir por extensión enumerando. Veamos un ejemplo sencillo. Define los siguientes conjuntos por extensión o comprensión según corresponda. Es decir, que ustedes lo van a tener por comprensión, lo van a tener que definir por extensión. Y si lo tienen por extensión, lo tendrán que definir por comprensión. Los dos primeros están definidos por comprensión. ¿Por qué me doy cuenta? Porque están describiendo algo y porque aparece ese X tal que X. Y el tercero de los ejemplos está definido por extensión porque me enumera elementos. En este caso los elementos son letras. Entonces, voy a definir por extensión el conjunto A. X tal que X es estación del año. Bueno, otoño, primavera, verano e invierno. Si pienso en el conjunto B, X tal que X, vocal de la palabra cuento, fíjense, las vocales de la palabra cuento son U, E y O. Lo defino por extensión. Y el G voy a tener que hacer el proceso inverso. Voy a tener que pensar cuál es la característica que me da esos elementos. Entonces, en este caso es sencillo. X tal que X es letra de la palabra pañuelo. Por último, y para cerrar esta primera parte, también nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos representar a los conjuntos a través de diagramas de Venn, que son
figuras que pueden ser un polígono, pueden ser un círculo, puede ser una curva cerrada en donde nosotros dentro colocamos los elementos y por fuera colocamos la letra mayúscula que indica el nombre del conjunto con el que estoy trabajando y que más adelante vamos a ver cómo podemos trabajar con ellos.